Hola a todos y todas, el día de hoy vamos a hablar de uno de los textos más importantes ya no de la cultura occidental sino del mundo. Se trata de la Ilíada. Esta es una obra en especial importante porque más allá de su composición y estructura como texto, ha logrado sobrevivir en la memoria de bastantes generaciones, especialmente gracias a los arquetipos, personalidades, carácter y situaciones que nos va a plantear y que de alguna u otra manera siguen siendo importantes en la actualidad, que aluden a algo así como que con sus matices podríamos llamar o considerar la naturaleza humana, que para ser sinceros es lo menos natural que existe. Entonces, de esta manera quiero compartir con ustedes hoy una reflexión que va a tener dos caras. De un lado quiero hablar del misterio como una de las características fundamentales de la realidad humana y cómo ésta se va a reflejar en el arte, en este caso por ejemplo en un poema como la Ilíada. Y en segundo lugar quiero compartir con ustedes algunos pensamientos y una suerte como de comprensión que me vino a la cabeza después de haberlo repetido hace no mucho. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del misterio. ¿Qué es esto? ¿O qué vamos a entender por esto? Primero me gustaría hablar un poco de la manera en que se presenta entre nosotros. Y es que el misterio siempre se nos muestra como algo dado de una vez y por todas, que está ahí desde el principio y de manera permanente. Se trata de todas aquellas cosas para nosotros que no son claras del todo, que no se rigen por una lógica del principio o del fin, que no obedecen al principio de identidad o contradicción y que se desenvuelven sin obedecer a la causalidad. Los misterios no tienen un ser, un antes o un después, un motivo o una causa. De otro lado, nos vamos a dar cuenta que el misterio se nos presenta de dos maneras en el lenguaje cotidiano. De un lado tenemos los grandes misterios, que es sobre todo una jerga muy documental, como de Nat Geo, Discovery Channel, y se refiere a la falta de conocimiento que tenemos respecto a ciertas cosas. Grandes misterios son, por ejemplo, lo que habita más allá de la Vía Láctea o lo que habita en las profundidades del mar, cosas a las cuales nosotros no tenemos ningún acceso y frente a las cuales, por tanto, pues somos ignorantes. Entonces, en este caso, el misterio va a estar referido precisamente a lo que está más allá de los límites de nuestro conocimiento. Pero de otro lado tenemos los pequeños misterios y estos han sido reservados a la realidad cotidiana de cada uno de nosotros. Misterio porque aunque contáramos con todos los datos, con todos los esquemas teóricos, con todas las metodologías para la recopilación de insumos que nos permitan acercarnos a una situación muy concreta, no vamos a tener la suficiente información ni vamos a tener el soporte de esquemas de causalidad para explicar por qué una persona hace o deja de hacer las cosas. Y son estos pequeños misterios los que nos generan una sensación de extrañeza, de la cual Octavio Paz nos dice: ese asombro ante una realidad cotidiana que de pronto se revela como lo nunca visto. Y en la misma sección más adelante, en una reflexión sobre Alicia en el País de las Maravillas, que se pregunta por Alicia, dice: ¿ante qué se asombra? Ante ella misma, ante su propia realidad, sí, pero también de algo que pone en tela de juicio su realidad. Y cuando emerge el misterio y nos genera este sentimiento de extrañeza, es que vivimos, actualizamos, cambiamos, modificamos el misterio. La pérdida de esto es lo que causa que no nos asombremos y que hagamos de lo cotidiano algo muy simple, sin sorpresas, algo previamente determinado, solo objeto de cálculo, o que creen que todo es objeto de explicación. Para sacarnos de este letargo está la literatura y la poesía, entre ellos la Ilíada, un gran misterio que ha engullido todos los pequeños misterios de lo humano. En general, para los estudiosos de este tema, filólogos, se habla del asunto odiseo y alude a nuestra falta de conocimiento sobre el autor, el método que ha utilizado para crear esta obra, el tiempo que le tomó, las estrategias de divulgación. Odiseo, el primer poeta, es un misterio en sí mismo, es uno y es varias personas, nació aquí y nació allá,
Tuvo hijos y no los tuvo, tuvo esposas y no las tuvo, escribió 1500 versos y escribió 15.000 versos. A él nos ata la curiosidad que nos hace preguntarnos por todas las grandes obras de la humanidad, que no es otra cosa que la curiosidad por saber el por qué estamos acá. Y este es el misterio del poeta, pero su obra también en sí misma es un gran misterio que va a tratar de recopilar todas las preocupaciones de la humanidad. Todas no, pues no en realidad, pero digamos que sí las más importantes, y ya sabemos que el conjunto de las cosas importantes constituye en sí misma una totalidad. Se trata de cosas que, a pesar de hacer parte de nuestra realidad, aún nos generan asombro. La belleza de Helena, la fuerza de Allante, la prudencia de Odiseo, la juventud y brutalidad del Aquiles, la guerra, el amor, la amistad. ¿No es acaso todo esto el conjunto de elementos que constituyen nuestras preocupaciones? ¿No son todavía entre nosotros motivo de discusión y de creación? Ciertamente no las vivimos de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de la belleza, nosotros le hemos dado un matiz de enfermedad, una obsesión que nos lleva constantemente a esforzarnos por hacer que algo que naturalmente no tiene que durar mucho dure más de lo que debería. Una obsesión que nos lleva a querer sustituir todas las etapas de la vida y crear solo una en que seamos la misma persona. En todo caso, en la Ilíada habita el misterio de la realidad humana, una realidad que es toda magia, diría Sartre, porque el hombre es un hechicero para el hombre, y en este poema nos vamos a dar perfectamente cuenta de ello. De un lado, el otro es un hechicero porque se nos aparece de la nada, fuera de cálculos, trayendo a nosotros el reino de lo ambiguo. De esta manera transforma nuestro mundo, el orden de los objetos que nos rodea, las significaciones que le damos a las cosas. Vemos afectadas las mismas posibilidades que tenemos para realizar nuestro proyecto de vida. En la Ilíada, por ejemplo, nos vamos a encontrar con Menelao, quien no fue el más famoso, ni el más fuerte, ni el más adinerado de los pretendientes de Helena, pero aún así llegó a ser su esposo. Y además de esto, logró que el resto asumiera un pacto en el cual todos iban a exponer su vida para proteger esta unión, pero todo es ambiguo gracias a la magia. Y él se casa con Helena y está con ella, pero no está. Es feliz y es infeliz. La vida lo llama a ser un esposo y termina gastando buena parte de su vida en la guerra. Su mundo se desangra en Troya durante más de 20 años, que es el tiempo que transcurre desde que Helena huye o es raptada por Paris, eso no está claro, y él es el más hermoso de los teucros, como si un acto de magnetismo sensual los llevara a unirse de manera irremediable, como si los iguales se atrajeran el uno al otro. Pero bueno, luego nos vamos a dar cuenta que esto no funciona así porque esta unión trajo bastantes problemas. De otro lado, el otro hechiza nuestro cuerpo y espíritu, ya no solo el mundo. Hace que entre ellos nazcan nuevas conspiraciones, nuevos pactos para agotarse en el tiempo, para llegar a la muerte. Y esto es precisamente lo que hace la amistad con Aquiles o Aquileo, que a su vez representa ese gran misterio que es la juventud, con su fuerza, con su valentía, con su ser efímero, con su fragilidad. Canta el poeta en las primeras líneas: canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquileo, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades a muchas almas de valerosos héroes. Dice que se cumplía el designio de Zeus, es cierto, pero en realidad vamos a ver que es Aquiles quien sella su destino al decidir vengar la muerte de su amigo Patroclo. Como vemos, se dice que el problema es la cólera del Pélida, pero vamos a ver que esta cólera no es aquella que lo lleva a estar matando mucha gente y buscando vengarse de Héctor, que es quien mata a su amigo, sino que la cólera lo lleva precisamente todo lo contrario, a quedarse en las naves, en el campamento donde ellos se reunían, y no ayudar a sus compatriotas en la lucha contra los teucros o troyanos. Y aproximadamente, creo que es en el canto 18, se acaba la cólera. Entonces vamos a ver que el gran problema de Aquiles no va a ser esta cólera, sino precisamente el fin de esta, y nos vamos a encontrar con una etapa muy diferente, que va a tener que ver con la pérdida de Patroclo. Aquileo ha sido hechizado por la amistad, siente que su cuerpo ya no es suyo, que su mente ha sido raptada,
que alguien más lo habita en el interior. Cuando se entera de la muerte de su amigo, es como si algo en él también hubiera muerto. Llora, grita, se deprime, dice en el texto literal que se arranca los pelos, que se echa ceniza en la cara, que no quiere comer, entra en una depresión profunda. Lo posee un sentimiento de venganza, se vuelve sanguinario, comienza a idearse las muertes más horribles, a quien quiere atravesar la espada, que a este con lanza, que a este lo va a pisar, que a este lo va a dejar a los perros. Él sabe desde el comienzo por Tetis, su madre, que él tiene dos opciones. La primera de ellas es negarse a luchar, a participar de la guerra y volver a casa junto a su padre Peleo, o de lo contrario, decidir participar en la guerra y con ello ganar la gloria eterna. Él decide luchar, pero pues como estamos hablando, no es precisamente por la gloria, aunque bueno, él después de hablar estas cuestiones de que está deprimido y esto dice que pues se decanta por la gloria, pero no es por la gloria en sí, sino es el detonante, es la muerte de Patroclo. Y es porque en este momento a Aquileo ya todo le vale cero. Para él ya no tiene sentido la vida sin su amigo Patroclo, y es un misterio que uno como lector se enfrente a esto. Se trata de un tipo que es semidios, que está bendecido, que tiene dinero, que tiene mujeres, que tiene un reino esperándolo, que tiene un hijo, que es reconocido, que tiene la gloria. Y sin embargo así un hombre le lleva a renunciar a todo ello, y todo ya le parece sin sentido, porque él sabe que ningún dios puede traer de vuelta a su amigo, y su regalo de consuelo es la gloria y la propia muerte. Él sabe que al matar a Héctor también va a sellar su destino de muerte, y es como si él quisiera acelerar eso. Es más fácil entonces para los dioses hacerlo vivir en la memoria de los hombres durante miles de años que traerle de vuelta a su amigo, de reunirlos. Dice Aquiles: mi ánimo no me incita a vivir ni a permanecer entre los hombres si Héctor no pierde la vida. A pesar de este sentimiento, más adelante él mismo clama por la desaparición de la discordia y de la ira, porque él sabe que está en el origen de todos estos problemas que están enfrentando, que es lo que está detrás de todas estas muertes. Y es esto lo que me lleva a pensar en el gran misterio que vamos a encontrar en este bello poema, y es que en una de las guerras más conocidas de la historia, un hombre haya tomado las decisiones que tomó Aquiles, ya no por el dinero, las mujeres, el reconocimiento, la gloria, sino por la amistad. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta reflexión que hice sobre este poema. Como lo hago en todos los videos que hablo sobre libros, los invito a leer el texto. Es muy interesante, es muy chévere, es fácil de leer, tiene algo que en serio le llega a uno muy profundo. No siendo más, nos vemos en el próximo episodio.